Bueno, dicho esto, quiero predicarte el día de hoy y quiero comenzar leyendo una porción de la escritura que viene en Primera de Samuel capítulo 21. Primera de Samuel capítulo 21. Y los jóvenes adolescentes de secundario prejuveniles pueden salir a tomar su clase. Todos los chavos de secundaria pueden salir a tomar su clase y los demás aquí nos quedamos. Primera de Samuel capítulo 21, versos del 1 al 10. Quiero que escuches muy bien lo que vamos a leer, o que lo leas tú, aquí va a salir en pantalla, o en tu celular, o en tu Biblia, y puedas identificar a tres personajes importantes: David, Ahimelech y Saúl. En base a esos tres personajes yo quiero compartirte algo. Dice así el verso 1: David fue a la ciudad de Nob para ver al sacerdote Ahimelech. Cuando Ahimelech lo vio, se puso a temblar. ¿Por qué estás solo?, le preguntó. ¿Por qué nadie te acompaña? El rey me envió en un asunto privado, dijo David. Me pidió que no le contara a nadie por qué estoy aquí. Le dije a mis hombres dónde buscarme después. Ahora bien, ¿qué hay de comer? Dame 5 panes o cualquier otra cosa que tengas. No tenemos nada de pan común, respondió el sacerdote, pero aquí está el pan sagrado, el cual pueden comer si tus jóvenes no se han acostado con alguna mujer recientemente. Verso 5: No te preocupes, le aseguró David, nunca permito que mis hombres estén con mujeres cuando estamos en plena campaña, y ya que se mantienen limpios aún durante misiones normales, cuanto más en esta. Como no había otro alimento disponible, el sacerdote le dio el pan sagrado, el pan de la presencia que se ponía delante del Señor en el tabernáculo. Justo en ese día había sido reemplazado por pan recién horneado. Aquel día estaba allí Dog, el edomita, jefe de los pastores de Saúl, que había sido detenido delante del Señor. David le preguntó a Ahimelech: ¿tienes una lanza o una espada? El asunto del rey era tan urgente que ni siquiera me dio tiempo de tomar un arma. Solo tengo la espada de Goliat el filisteo, a quien tú mataste en el valle de Elá, le contestó el sacerdote. Está envuelta en una tela detrás del efod. Tómala si quieres, porque es la única que tengo. Esta espada es sin igual, respondió David. Dámela. Entonces David escapó de Saúl y se fue el rey Aquis de Gad. Y fue donde el rey Aquis de Gad. He titulado esta conferencia Guaridas Modernas, y yo espero que sea de gran bendición para nuestras vidas. Cuenta la historia que en una ocasión entró un hombre a una iglesia. Desesperado, ese hombre pidió sentarse en la silla de atrás, donde menos pudiera ser observado, donde él pudiera pasar desapercibido. Tenía la boca seca, tenía las palmas de las manos húmedas, el sudor caía a gotas por su cabeza. No era un sudor por ejercicio, se podía dar uno cuenta. Era más bien ese sudor que es provocado por la ansiedad, por los niveles de estrés y por las tormentas mentales a las que este hombre estaba siendo sujeto. Él estaba paralizado en un asiento. Era claro que él no pertenecía a ese lugar de fieles creyentes, pero ¿a dónde más podía ir? Estoy seguro que había intentado acudir a muchos lugares, pero cuando nos encontramos en situaciones similares, las probabilidades de encontrar un buen lugar escasean, y solo pensó en ir a ese lugar donde solían reunirse para conocer de Dios. Su sentir, es decir, todo lo que le estaba aconteciendo, no era producto de la casualidad. Había violado las creencias que lo habían abrigado durante cierto tiempo. Había lastimado a las personas que más amaba y se había pasado toda la noche haciendo aquello que juró no iba a hacer. Y ahora domingo, en esta silla, en el lugar más escondido dentro del cuarto donde se encontraba, piensa: si tan solo estas personas supieran lo que acabo de hacer.
asustado, con el sentimiento de culpa, como un camión que a 160 kilómetros por hora te atropella, y solo, más solo que nunca, ahora piensa: ahora sí, no hay nadie más. La historia de este hombre podría ser la historia de cualquiera de nosotros. Muchas personas se acercan a la gente de Dios en esta condición, sin esperanzas, desamparados, sin muchas opciones, pensando que la iglesia quizá puede ser la última opción. Las preguntas aquí son: ¿cómo reacciona la iglesia ante una visita como esta? Quiero que reflexiones un poco. ¿Cómo reacciona la iglesia ante una visita como esta? ¿Qué podrá encontrar esta persona que está en estas condiciones en la iglesia? ¿Crítica o compasión? ¿Tendrá rechazo dentro de la iglesia o tendrá aceptación dentro de la iglesia? ¿Observará cejas alzadas o manos extendidas? En los versículos que leímos, David se preguntó lo mismo. Escucha, David se encuentra prófugo de la justicia. David es un hombre requerido por el tribunal del gran rey Saúl. Su joven rostro ahora aparece en las publicaciones de Se Busca. Su nombre aparece como el primero en la lista de hombres por matar por el rey Saúl. Él corre, mira por su hombro, duerme con un ojo abierto. Cuando visita un restaurante se sienta en la silla más cercana a la puerta por si hay que correr. Pero él se pregunta: ¿qué fue lo que pasó? Hace algunos años me encontraba en la calma de cuidar ovejas. Imagínense, era un jovencito cuidando ovejas. ¿Qué problemas podía tener David cuidando ovejas? Si no fue hasta que un hombre de Dios llegó, un tal Samuel, tiró sobre él un aceite, y al mismo tiempo que el aceite cubría su rostro, el Espíritu de Dios hacía lo mismo. David pasó de dar serenatas a las ovejas a dar serenatas a Saúl. Aquel muchacho que era despreciado por su familia se convirtió en el número uno de comentarios en ese tiempo. Cientos y miles de comentarios acerca del joven David. Él era considerado el mismo rey Arturo de la Camelot de Israel. Apuesto, humilde, los enemigos le temían, y sobre todo después de esa gran victoria contra el gigante. Jonathan, su amigo, lo amaba. Mical se casó con él, pero Saúl, el rey Saúl, lo odiaba y lo quería matar. Después de 6 intentos de matarlo, David entiende y dice: Saúl no me quiere. Con un precio por su cabeza y una pandilla tras sus pasos, David deja a su esposa, deja el palacio y huye. Pero ¿a dónde puede ir David? ¿A dónde puede ir? ¿A Belén, a su casa, a la casa de su familia? Demasiado peligroso. No era la opción en ese momento. ¿A dónde recurre David? David recurrió a la iglesia. David llegó a la ciudad de Nob, aproximadamente 1,5 kilómetros al noreste de Jerusalén. Ahí se encontraba Ahimelech, nieto de Elí. Vaya encuentro, un rey rechazado y un sacerdote descalificado a causa de su parentela. Ahimelech lideraba un monasterio de sacerdotes. Por eso esa ciudad era conocida como la ciudad de los sacerdotes. David buscaba refugio para él y para sus amigos. La llegada de David al monasterio causó terror en Ahimelech. ¿Cómo puede ser que un gran guerrero llegue solo a este lugar? Era de esperarse que David había perdido su integridad. De ser ese joven íntegro que cuidaba ovejas, ahora se encontraba echando mentiras. Y le dice a Ahimelech: vengo de comisión del rey. Él no venía comisionado por el rey, él venía huyendo del rey. La integridad empezaba a desmoronarse. El sacerdote no hizo preguntas. El sacerdote confió en el joven David. Sin embargo, este lugar no tenía recursos para proveerle a David. Lo único que tenía era el pan sagrado.
un pan que según la ley era ofrecido a Dios, pero a David no le importó. Volvió a mentir, esquivó la ley sagrada de Moisés al referirse que el pan al final era solo pan, como cualquier otro. El sacerdote accede, le entrega el pan recién horneado. David come. El sacerdote se pregunta por dentro: ¿habré hecho lo correcto? ¿Violar la ley de Dios por facilitarle la comida a un joven hambriento? David agradecido trae otra mentira a la mesa. ¿No tendrás por ahí una espada o una lanza? Con las prisas con las que salí, se me olvidó tomar la mía. Mentira, venía huyendo, no le dio tiempo de nada. El sacerdote, ya entrado en el juego, asienta con su cabeza y le dice: sí tenemos una espada. Por cierto, es la espada de Goliat, aquella con la que tú le mochaste la cabeza. Ahora para nosotros es como un trofeo, pero la puedes tomar. David la toma y David se encuentra desesperado, pero ahí en la casa del sacerdote encontró pan y espada, elementos muy necesarios para la temporada en la que él se encontraba. El autor y teólogo Eugene Peterson ve en este intercambio la función de la iglesia para las temporadas malas. Guaridas modernas que ofrecen pan y espada, fuerza y paz para el día, armas y herramientas para la batalla. Para el hambre espiritual, la iglesia debe ofrecer nutrición. Para el mundo voraz, la iglesia debe proveer las herramientas suficientes para cada batalla. ¿Será que la iglesia de hoy está logrando estos dos objetivos? Yo me pregunto. ¿Será que la iglesia de hoy se considera guaridas modernas donde la gente puede encontrar refugio, puede encontrar el pan y puede encontrar la espada? El pan, que es un refrigerio para el alma, y la espada, que son herramientas para las batallas que día a día enfrentan muchos Davides el día de hoy. Ayudar a personas nunca es una ocupación satisfactoria. ¿Sabes por qué? Porque la gente siempre tendrá necesidad de ser ayudada. Nunca terminaremos, iglesia. Esa es una función constante, una función permanente, una función de 24 horas, no de domingo, no de martes, no de sábados, no de días de descanso. Todo el tiempo y en todo momento habrá necesidad de ayudar a alguien. Entran a las iglesias como fugitivos, buscando refugio a causa de los feroces saúles, que en algunos casos son perseguidos y en otros casos las mismas decisiones incorrectas los persiguen y los traen a las iglesias. Los Ahimelechs de las iglesias, pastores, líderes, servidores, voluntarios, congregantes, se sienten forzados a elegir no entre el blanco y el negro. Ojalá fuese fácil decidir ayudar a una persona, ojalá fuese entre escoger un blanco o un negro, pero a veces son tonos grises donde no sabes si lo que estás haciendo es correcto. Jesús nos enseña que la iglesia debe conducirse en la dirección de la compasión. 1200 años después, Jesús recordó este momento del rey David. Y chécate lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 12, versos del 1 al 8. Por ese tiempo, Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre, entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comérselas. Algunos fariseos los vieron y protestaron: mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. Jesús les dijo: ¿no han leído en las escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? La historia que te leí.
entró en la casa de Dios y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados, que solo a los sacerdotes se les permitía comer. Y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso. Les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la escritura que dice: quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Iglesia, al final de cada domingo, la pregunta que debe de rondar en nosotros no es cuántas leyes ceremoniales violamos o cuántas leyes religiosas violamos, sino la pregunta es: ¿a cuántos Davides alimentamos? Esa debe ser tu pregunta y esa debe ser mi pregunta. Ahimelech enseña algo muy interesante y espero no meterme en problemas aquí. Si lo hago, no será la primera vez. La iglesia debe cuidar mucho más el espíritu de la ley que la sola escritura. ¿Sí se entiende? Aquí lo que Ahimelech hizo es cuidar el espíritu de la ley con pasión, aunque tuvo que violar la ley de Moisés. ¿Recuerdas la historia del hombre que te platiqué al principio? De ese hombre que llegó a una reunión, que se sentó hacia atrás, que se sentía muy mal. ¿Recuerdas? Olvidé mencionar unos detalles. El tamaño de la congregación no era tan grande en realidad. Solo eran más o menos una docena de almas agrupadas para darse fuerza. La ubicación, no mencioné la ubicación, ¿verdad? La ubicación era una habitación prestada en Jerusalén. El día, un domingo después de la crucifixión de Jesús, una iglesia de discípulos desesperados. ¿Y el hombre? El hombre era Pedro. Pedro se encoge en la esquina de la habitación, se tapa sus oídos, pero sin poder silenciar el sonido de su promesa vacía: estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Y ahora, en medio de todo eso, él y los otros que estaban ahí tenían una pregunta. Después de lo que habían pasado, después de empezar a ser perseguidos, después de que Pedro, como lo mencioné, empieza a luchar con su traición y con el bombardeo mental que venía hacia su persona, todos ellos solo se preguntaban: ¿qué lugar tendrá Dios para nosotros? Y Jesús, en medio de ese lugar, se para y les dice: tengo pan y espada. Quiero leerte lo que dice Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versos 19 al 22 dice: ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor, y una vez más les dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. La paz representa ese refrigerio para el alma. ¿Te acuerdas que buscaba el rey David? Él buscaba alimento, pero en realidad él buscaba algo que pudiera calmar la tormenta emocional que traía consigo. ¿Te acuerdas que pidió una espada? Aquí ellos recibieron al Espíritu Santo, que eran las armas para lo que se venía. Y con esto en mente yo quiero cerrar y darte algunas ideas respecto de la iglesia. ¿Sí va entendiendo hasta aquí? ¿Sí? Me gustaría que me ayudaran con el teclado. Tengo algunas frases que escribí respecto a las iglesias. Las iglesias siguen siendo lugares de refugio donde puedes venir tal y como eres, encontrar pan y espada. Cuando atraviesas tus peores temporadas,
debiera ser la iglesia ese primer lugar al que quieras asistir, pues sabes que ahí encontrarás consuelo, ánimo, fe y esperanza. Pero yo me pregunto, ¿será la iglesia ese primer lugar al que queremos recurrir? ¿O se ha perdido eso? Las iglesias están conformadas por personas rotas, lastimadas, rechazadas por el mundo, pero amadas, restauradas y equipadas por Dios. Los Davides de hoy pueden encontrar en los Ahimelechs de las iglesias la dirección, el apoyo y las herramientas que necesitan. Pero ojo, y aquí quiero que pongas mucha atención, los Ahimelechs de las iglesias también son humanos que necesitan compasión de los Davides. No son perfectos. Recuerda, vienes a una iglesia, no vienes no sé a qué, pero en la iglesia está compuesta de personas rotas, los de allá y los de acá, y todos necesitamos compasión. Que el nivel de exigencia hacia los Ahimelechs de las iglesias, pastores, líderes, servidores, sea igualado por el nivel de compromiso de los Davides de las iglesias. Es decir, con todo respeto, yo te quiero decir algo: tú no exijas algo que tú no estás dando. Los Davides tienen derechos, los Ahimelechs también. La gente de allá merece ser cuidada, amada, protegida, alimentada, provista, equipada de herramientas. Pero nosotros también. No somos perfectos, iglesia. No somos perfectos. No somos superhéroes. Pero ahí llegan y quieren mochar cabeza con nosotros. Sí, tócame, sigo siendo de carne. Escúchame un ratito y pregúntame cómo estoy. No solo es llegar y ¿por qué no hacen esto? ¿Y por qué? No. Las iglesias necesitan compasión de aquí para allá, pero también de allá para acá. Otra más, pero un poco así más, un poco más así como para relajarnos, amigo. Creo que ya me dio más miedo acá, así como que está como la hora macabra, ¿verdad? Así, no, de por sí ya hay mucha tensión, amigo. Vamos a relajarnos. Porque ahí te va otra. ¿Todavía aguantas? Cuídate de los Saúles en la iglesia. Estos suelen matar Davides a través de sus comentarios despectivos en contra de los Ahimelechs de la iglesia. ¿Sí? ¿O te lo explico? Cuídate de los Saúles de la iglesia. Los Saúles, hay Saúles dentro de la iglesia que están amargados, que están resentidos, que nada les gusta, que tienen odio en su corazón. Y esos suelen matar Davides indefensos como tú. ¿Cómo los matan? A través de tirar comentarios destructivos en contra de los Ahimelechs de la iglesia, pastores, líderes y servidores. Pero déjame decirte algo interesante de los Saúles. Los Saúles no se van a ir de la iglesia. No, esos están acostumbrados a estar en la iglesia. Siempre han estado en la iglesia. Es más, no tienen mundo fuera de la iglesia. No tienen vida fuera de la iglesia. Pero son personas que en su corazón solo desean matar Davides indefensos. Y esos Davides sí se terminan yendo de las iglesias, lamentablemente. Cuida que tus oídos no se dejen envenenar por los Saúles de las iglesias. ¿Sí? Y por último,
Si las cosas van bien en tu casa, si te encuentras en un estado en el que dices: yo estoy bien, pastor, cuídate, porque David un día fue alabado por miles de personas y al siguiente fue perseguido para matarlo. ¿Por qué te digo esto? Porque uno nunca puede decir: yo no necesito de la iglesia. No, yo estoy bien aquí retiradito, ni me meto con los de la iglesia. Aguas, porque en los momentos más difíciles, los de la iglesia son los primeros que están. Y esto es la iglesia. Ponte de pie.